Por lo tanto, para describir las lesiones en la piel es importante conocer el lenguaje de la dermatología. Mi nombre es Adriana y hoy hablaremos acerca de las lesiones elementales de la piel. Me encuentro con el doctor Pablo Campos Macías, destacado dermatólogo, así como excelente maestro y guía para todos nosotros y nuestro actual director. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, Adriana, muchas gracias. Y como tú lo dices, en efecto, la piel es el órgano más extenso que tenemos en nuestro cuerpo y es asiento de numerosas patologías. En dermatología, habitualmente hacemos un abordaje un poco diferente desde el punto de vista propedéutico para tratar de llegar a un diagnóstico en relación a otras áreas de la medicina. Habitualmente lo primero que hacemos es un pequeño bloque de interrogatorio que incluye una ficha de identificación fundamental, donde el primer punto debemos considerar y dar importancia al nombre del paciente, y esto se lo resalto sobre todo en las instituciones donde ven tantos pacientes en un día. El que ustedes personifiquen la consulta y al paciente le llamen por su nombre lo hace a él sentir tomado en cuenta y de alguna manera cambia completamente la relación entre el médico y el paciente. Algunas preguntas escuetas que son obligadas, su edad, a qué se dedica. En el caso de las mujeres, sus antecedentes ginecobstétricos, descartar que no hay un embarazo, esto sobre todo en función de la terapéutica que uno vaya a establecer, que no vaya a ser contraproducente en el embarazo, si hay algún método anticonceptivo. Como preguntas obligadas, si hay antecedente de alergia a un medicamento y si hay alguna otra enfermedad aparte del problema de la piel por el cual acude el paciente a consulta. Posterior a esto, uno ya pregunta intencionadamente cuál es el motivo por el cual acude, deja que el paciente tenga un foro abierto para expresar sus inquietudes y uno puede irle guiando hacia los puntos importantes que a nosotros nos interesa. ¿Cuándo empezó esa dermatosis? ¿En qué sitio empezó? ¿Cómo se ha comportado? ¿Cuál ha sido su evolución? ¿Cuáles síntomas tiene agregados? ¿Qué medicamentos ha utilizado? Y una vez hecho esto, uno procede a la exploración. Ya con este interrogatorio escueto y la exploración, uno puede sí ya completar la historia clínica, pero de una manera más afocado a la naturaleza del problema que nosotros vimos. Los dermatólogos tenemos una ventaja que rápidamente al observar las lesiones podemos darnos cuenta de si tenemos un diagnóstico de precisión o si realmente el caso no está muy típico y desconocemos la naturaleza. Siempre les tengo que insistir que los médicos no debiéramos de angustiarnos mucho cuando no tenemos un diagnóstico de primera intención. Creo que no tenemos la obligación, salvo en casos de urgencias, a tener un diagnóstico de primera intención. Lo que sí tenemos la obligación es saber, entender cuál va a ser el protocolo de estudio que debemos seguir ante un paciente. Y esto lo debemos hacer traducir al paciente. Yo siempre les insisto que si nosotros creemos que estamos analizando y observando al paciente de una manera detallada, el paciente y sus familiares a uno como médico lo analizan mejor y pueden captar cualquier muestra de inseguridad en el médico y esto hace que se pierda la confianza. De tal manera que es muy importante que siempre traduzcamos una sensación de confianza del paciente, aunque no tengamos un diagnóstico de precisión. Es importante el abordaje que tenemos para el diagnóstico dermatológico, el considerar dos aspectos, la topografía y la morfología de las lesiones. La topografía es fundamental. Hay dermatosis que son localizadas cuando afectan un solo segmento del cuerpo, como puede ser un herpes zóster. Hay dermatosis diseminadas cuando afectan dos o más segmentos del cuerpo, como algunas infecciones, como puede ser la lepra. Y hay infecciones generalizadas cuando afectan más del 90% del organismo, como puede ser una eritrodermia. En ocasiones la topografía es el punto pivote para hacer un diagnóstico. Un paciente que tiene una dermatosis en la cara, la B del escote, las partes anteroexternas de los brazos, si es mujer y usa falda en las piernas, pues va a tener un patrón fundamental de fotosensibilidad. Y eso de alguna manera nos reduce las posibilidades diagnósticas a un grupo de padecimientos específico. Y entonces habrá que averiguar si esta fotosensibilidad tiene un origen endógeno o exógeno. Pero se reduce mucho nuestras posibilidades de estudio. El otro punto importante es la morfología de las lesiones. Y eso también es muy importante. Hay lesiones primarias y lesiones secundarias. En ocasiones la dermatosis es monomorfa cuando hay un solo tipo de lesiones. Es polimorfa cuando hay lesiones de diferente naturaleza. El ubicar las lesiones que tiene el paciente es importante en función de abocarse a por dónde va a empezar uno el estudio del paciente. Ejemplo, un eritema nodoso. Uno va a enfocarse ya a todas las patologías que tengan como sustrato un eritema nodoso. Y en ese sentido uno no se pierde dentro de un mar de padecimientos que hay en la piel
que hacen que en ocasiones sea muy difícil para el médico general, sobre todo, el hacer diagnósticos de más precisión. Sí, como usted lo menciona, doctor, es muy importante conocer la morfología de las lesiones elementales. Le agradecemos mucho su asesoría y pues pasemos a la explicación. La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo, nos aísla del mundo externo, pero a su vez nos mantiene dentro. La piel dista de ser un órgano inerte. Protege a nuestro cuerpo en contra de infecciones y cambios extremos de temperatura, mantiene el balance de líquidos, incluso sintetiza vitamina D, y sus numerosas terminaciones nerviosas nos proporcionan el maravilloso sentido del tacto. Se conforma de 3 capas, cada una con su propia función. De más externo a interno tenemos la epidermis, formada por tejido epitelial escamoso estratificado, 5 capas. La dermis, formada por tejido conjuntivo, es aquí donde yacen los vasos sanguíneos que nutren la piel, y la dividimos en 2, dermis superficial y profunda. Más debajo tenemos la hipodermis, que está formada por tejido adiposo, cuya función es como reserva energética y aislante de calor. Las lesiones de la piel las clasificamos en 2 grandes grupos, las primarias y secundarias. Las primarias son las que aparecen sobre una piel intacta, es decir, previamente sana, y las clasificamos en no palpables, es decir, las que tocamos y no sentimos relieve, y las palpables, que son las que tocamos y sí sentimos un relieve. Estas a su vez se dividen en 2, de contenido sólido, es decir, el levantamiento está dado porque hay una acumulación de elementos celulares, aquí tenemos las principales, y las de contenido líquido, cuando el levantamiento está dado porque hay una acumulación de líquido que puede ser seroso o purulento, y aquí tenemos las principales. El otro gran grupo son las lesiones secundarias, las cuales aparecen sobre una piel ya lesionada, es decir, son consecutivas a las primarias, y aquí tenemos las principales. Ahora describamos cada una por separado. Mácula es un simple cambio de coloración, no es palpable. Las hay de 3 tipos: vascular, pigmentaria, artificial. En la vascular tenemos la eritematosa, que es debido a que hay una congestión de vasos sanguíneos en la dermis, se ve de color rojo, ejemplo, erisipela. Purpúrica es debido a que los eritrocitos se salieron de los vasos sanguíneos en la dermis, se ve de color morado, ejemplo, púrpura, vasculitis. Pigmentaria, tenemos la hipercrómica, cuando hay un aumento del depósito de melanina, ejemplo, efélides o pecas. Hipocrómica, cuando hay una disminución del depósito de melanina, ejemplo, dermatitis solar hipocromiante. En la crómica hay ausencia total de melanina, ejemplo, vitiligo. Las artificiales ocurren cuando hay un depósito de un pigmento que no es habitual en la piel, ejemplo, el tinte ictérico de algunos pacientes con hepatopatías crónicas o los tatuajes. Pápula. Es una lesión palpable, mide menos de 10 milímetros. Es causada porque hay un infiltrado de linfocitos en la dermis superficial, ejemplo, prurigo. Nódulo, cuando es más grande y profundo que la pápula, mide más de 10 milímetros. Es causado porque hay un infiltrado de macrófagos tanto en la dermis superficial como en la profunda, ejemplo, lepra. Cuando un nódulo se ulcera, le llamamos goma, ejemplo, esporotricosis. Nudosidad. Es una lesión muy profunda, se palpa mejor de lo que se ve, es dolorosa, es causada porque hay un infiltrado de linfocitos y polimorfonucleares en la hipodermis, ejemplo, eritema nodoso. Roncha es una lesión palpable, mal definida, es causada porque hay un edema en la dermis, es fugaz, desaparece en horas, ejemplo, urticaria. Vesícula es una lesión palpable, mide menos de 5 milímetros, causada porque hay una acumulación de líquido dentro de la epidermis, ejemplo, herpes. Ampolla es más grande que la vesícula, mide más de 5 milímetros. En la ampolla, el líquido puede estar dentro de la epidermis, ejemplo, pénfigo vulgar, o entre la unión de la epidermis con la dermis, ejemplo, pemfigoide ampolloso. Pústula, lesión palpable, pequeña, es causada porque hay una acumulación de pus dentro de la epidermis, ejemplo, foliculitis. Absceso es más grande y profunda que la pústula. En el absceso la acumulación de pus es en dermis e hipodermis, ejemplo, forúnculo. Quiste es una lesión de contenido líquido, pero que no es inflamatorio y que está delimitado por una pared de epitelio, ejemplo, quiste epidérmico. Ahora, comenzando con las lesiones secundarias, tenemos costra, que ocurre cuando hay un exudado en la piel que se seca al aire y dicho material se hace sólido. Tenemos de 2 tipos, la sanguínea heumática, cuando el exudado que se seca es sangre, ejemplo, en la escabiosis por el rascado. Melicérica,
Cuando el exudado que se seca es seroso, ejemplo, impétigo. Escama es cuando la capa córnea de la epidermis se cae en bloque, ejemplo, psoriasis. Escara es una porción de piel muerta y necrosada, ejemplo, fenómeno de Lucio en lepra. Estas tres son heridas donde se pierde sustancia de la piel. En la erosión solo se afecta la epidermis, ejemplo, ampolla que se rompe. Excoriación es más profunda y ya se afectó hasta la dermis, ejemplo, excoriación de origen traumático. Ulceración, úlcera, es aún más profunda, se afecta hasta la hipodermis, incluso puede llegar a músculo y hueso. Cuando es aguda le llamamos ulceración, cuando es crónica le llamamos úlcera, ejemplo, úlcera por decúbito. Grieta y fisura son ambas hendiduras lineales de la piel. En la grieta solo se afecta la epidermis y en la fisura se profundiza hasta dermis, ejemplo, dermatitis de la mano. Atrofia es cuando las capas de la piel se hacen muy delgadas, la piel se ve adelgazada, lisa, sin vello, ejemplo, lupus eritematoso discoide. Esclerosis. Las capas de la piel se hacen duras porque hay un depósito de tejido conjuntivo en la dermis. La piel se ve endurecida, brillante, hiperpigmentada. Ejemplo, esclerodermia. Cicatriz es la reparación de una herida por medio del depósito de tejido fibroso. Ejemplo, cicatriz queloide. Liquenificación. La epidermis se va haciendo más gruesa a consecuencia del rascado crónico. La piel se ve engrosada y su cuadriculado se ve exagerado. Ejemplo, dermatitis crónica. Verrugosidad y vegetación son ambos levantamientos anfractuosos de la piel. La verrugosidad es seca, ejemplo, queratosis seborreica. La vegetación es húmeda, ejemplo, condiloma acuminado. Neoformación es una lesión elevada, puede ser benigna o maligna. Se debe a que hay un aumento del número y del tamaño de las células, ejemplo, carcinoma vasocelular. Demasiadas lesiones por describir. Esperamos este video haya sido de utilidad. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, González. ¿Puedes cerrar ahora ya para compartir mi diapositiva, por favor? Sí, doctor, ahora sí puede. Ya. Vamos a compartir. Vamos a empezar la charla. ¿Pueden observar la diapositiva? Sí, doctor. Ya, buenos días, jóvenes. En esta oportunidad les voy a hablar sobre semiología y sistema tegumentario, piel y anexos. Las orientaciones generales del examen físico de piel y mucosas. Las técnicas básicas del examen físico se basan a través de la inspección y palpación. Y hay que equiparse con una cinta regla o métrica que nos va a permitir medir las lesiones, guantes, a través de la palpación. También evitamos el contacto de líquidos corporales, incluso, como dice el video, también usar una lupa para ver mejor las lesiones. La inspección tiene que ser meticulosa, a fondo, de la cabeza a los pies. El local también hay que tener en cuenta tres características. La primera, que es de temperatura adecuada, se recomienda 20 a 25 grados centígrados. La iluminación difusa, que sea natural o artificial de tipo natural, sobre todo, que permite evaluar fielmente los colores y asegure un examen efectivo y meticuloso. La luz incidente o tangente no se recomienda porque se hacen así más aparentes ciertos detalles. Los locales con temperatura inadecuada, generalmente, por ejemplo, temperatura inferior, tienen la desventaja de dar una falsa palidez a la piel, erizamiento, temblores también. Una temperatura elevada, una falsa rubicundez, sudación o dilataciones venosas. Con respecto al uso de luz artificial, como bombillas incandescentes, vela, no se recomienda porque determinan aparición de colores inexistentes y pueden enmascarar lo que realmente pueda existir. Se complementa la inspección tegumentaria con el examen de la mucosa bucal y de las conjuntivas oculares. Si uno detecta anormalidades, comparar siempre el lado derecho e izquierdo del cuerpo. Hay que entrevistar al paciente preguntando cuánto tiempo hace que aquellas lesiones están presentes. 2. Si hay molestia o dolor asociado. 3. ¿Qué exacerba o mejora los hallazgos
4. ¿Qué otra lesión o enfermedad puede estar involucrada? El examen minucioso de la piel hay que desnudar al paciente respetando el pudor, evitando la iatrogenia. 2. Usar una bata de examen o si se queda en ropa interior, taparse con una sábana, toalla o tela apropiada que debe estar disponible. 3. Si el local no ofrece la privacidad necesaria, debe situarse un parambón. Continuando con el examen minucioso de la piel, si la persona examinada es joven y de sexo opuesto, es recomendable hacerse acompañar por otro personal de la salud, como la enfermera o por un familiar. 2. Si el sujeto deambula o el examen se realiza en consulta externa, generalmente se examina primero la piel de las partes expuestas con la persona sentada y más tarde el resto, descubriendo por partes el examen a examinar con la persona acostada. Si el sujeto se encuentra encamado y el examen se realiza en el hospital o en el hogar, el examen de la piel puede realizarse completo con la persona acostada. Acá hay una guía para el examen de la piel. La inspección considera el color y pigmentación, higiene y lesiones. Y la palpación, su humedad, temperatura, textura y grosor, turgencia y movilidad. Color y pigmentación varía según raza, edad, regiones del cuerpo, estación y ocupación. Acá tenemos alteraciones de color de la piel, una fase ictérica y acá cianosis a nivel de los dedos. Acá vemos una rubicundez, nos puede dar una hipótesis diagnóstica de un lupus. Acá palidez, una hipótesis diagnóstica también de una anemia, por ejemplo. Con respecto a la higiene y lesiones, las prácticas higiénicas asociadas con la piel varían grandemente. El baño frecuente está determinado fisiológicamente, social y culturalmente. La piel limpia está habitualmente saludable. Generalmente, la piel normal está libre de lesiones, pero pueden observarse pequeñas escoriaciones, cicatrices, pliegues, pecas o efélides, o lunares o nevos. Con respecto a la inspección de la piel, exponer siempre las áreas vulnerables como los pliegues, puntos de presión corporal, prominencias óseas del occipital. Ahora vamos a revisar las lesiones elementales de la piel que se dividen en primarias y secundarias. Acá tenemos una lesión cutánea primaria, denominada, como han visto el video, mácula. Es una mancha cutánea circunscrita, no existe elevación ni depresión, no se palpa y se siente como la piel normal. Acá tenemos otra lesión cutánea primaria denominada pápula. Es una formación cutánea patológica de contenido sólido y elevada, no mayor a medio guisante, con menos de 5 milímetros. Acá tenemos otra lesión cutánea primaria denominada vesícula. Es una formación cutánea ya patológica y elevada, del tamaño de la pápula y contiene en su interior líquido. A diferencia de la pústula, que es otra lesión cutánea primaria, que es una formación cutánea ya patológica y elevada, que contiene pus en su interior. Y acá lo ven. Otra lesión cutánea primaria es la denominada ampolla, que es una elevación de la piel mayor que medio guisante, mayor de 5 milímetros, que contiene líquido en su interior. Acá tenemos un nódulo, que es una formación patológica cutánea de contenido sólido, cuyo tamaño varía entre el de medio guisante hasta 5 milímetros y una avellana hasta 10 milímetros. Tenemos un tumor que también es sinónimo, cuando el patólogo usa el término neoplasia, es sinónimo que tumor es una formación patológica sólida de la piel de mayor tamaño que una avellana, o sea, mayor de 10 milímetros. Normalmente ustedes, cuando ustedes palpan, si tienen 4 características, lo pueden diferenciar entre un tumor o neoplasia benigna o maligna. Por ejemplo, un tumor benigno me va a dar a la palpación los bordes bien definidos, contenido blando, duele y hay síntomas de inflamación como rubor, calor. En cambio, si a la palpación los bordes no son bien definidos
el contenido es duro, no duele y no hay flegosis, me puede orientar a una hipótesis diagnóstica clínica de un tumor o neoplasia maligna. Indudablemente, el diagnóstico definitivo será hacer una interconsulta, por ejemplo, cabeza y cuello, para que le haga una escisión completa de esta lesión y lo mande al patólogo para un estudio histopatológico o biopsia. Y él dirá, a través del estudio de hematocilina y eosina, y si esta lesión o neoplasia tumoral sea benigna o maligna. ¿Ok? Tenemos otra lesión cutánea primaria denominada roncha, que es elevaciones cutáneas transitorias y circunscritas producidas por edema del corión, es decir, de la dermis reticular o profunda. Acá tenemos ya lesiones cutáneas secundarias, por ejemplo la efolación, está constituida por una masa de epidermis descamada o en descamación. Acá tenemos otra lesión cutánea secundaria denominada costra, que es una masa que se forma sobre la superficie de la piel debido a la acumulación de exudados desecados o de otros restos patológicos. Acá tenemos otra lesión cutánea secundaria denominada escoriación, que es una abrasión superficial de la piel, es decir, es un desgaste o roce superficial de la piel, producido por un raspón o una quemadura por fricción. En general, las abrasiones son lesiones leves que pueden tratarse en su casa. Tenemos otra lesión cutánea secundaria denominada fisura, que es una grieta de la piel que de ordinario se extiende por la epidermis hasta el centro del corión. Otra lesión cutánea secundaria denominada úlcera es una pérdida cutánea de sustancia circunscrita que se extiende desde la epidermis hasta el corión y tiene por causa un proceso patológico. Tenemos otra lesión cutánea secundaria de una cicatriz, que es una formación de tejido conjuntivo que sustituye a una pérdida anterior de sustancia del corión. Y esta lesión cutánea secundaria de una queloide es una cicatriz exuberante. Tenemos otra lesión cutánea secundaria de unas manchas que se debe a un depósito anómalo de sustancia colorante como resultado de un proceso patológico o una variedad también de mácula. Tenemos una denominada erupción, que es el resultado de la combinación de estas lesiones elementales que sobrevienen en un caso dado. Cuando a veces uno encuentra esta mácula o una variedad de mácula de erupción en las mucosas, también le denominan en los libros exantema. Con respecto a la palpación de la piel, debe ser superficial y ligera. Usar el pulpejo de los dedos formando pequeños pliegues entre el pulgar y el índice o demás dedos de la mano y utilizar el dorso de los dedos y de la mano. Por ejemplo, hay que buscar la humedad. La piel generalmente seca al tacto. La humedad puede acumularse en los pliegues cutáneos. La piel es ligeramente tibia y húmeda. Generalmente en ambientes cálidos, ejercicio y recuperación tras ejercitarse puede también variar. Cuando ustedes a través de la palpación del examen físico general encuentran un paciente con palmas húmedas, perfuscación en axilas, frente y cuerpo cabelludo, pueden dar una hipótesis diagnóstica de un paciente ansioso. Igualmente hay que ver su sequedad. Si hay mucha sudoración profusa se denomina diaforesis. El exceso de efecto también de grasa. Pueden ser anormales, pero no siempre tienen una significación clínica. Hay que precisar si estas condiciones son generalizadas o están localizadas a determinadas áreas. Con respecto a la temperatura, la piel normotérmica es tibia al tacto. Las temperaturas frías de la piel pueden ser también normales, si la frialdad se acompaña de una piel seca. El descenso de la temperatura se observa en la vasoconstricción, tanto fisiológica como durante el frío, como en condiciones patológicas en las que la piel por lo general está húmeda y sudorosa. La inflamación aguda en cualquier zona de la piel se acompaña de aumento de temperatura local. Hay que ver también
textura y grosor. La piel no expuesta es lisa, mientras que la expuesta puede ser rugosa. El grosor de la piel varía. La epidermis que cubre los párpados y las orejas pueden ser de 1/20 centímetros de grosor, mientras que la epidermis de las plantas de los pies puede ser tan gruesa como medio centímetro. La piel muy fina puede ser muy friable y fácilmente se rompe su integridad, y que la piel muy rugosa puede ser normal. Con respecto a la turgencia, la piel normal tiene una turgencia elástica y rápidamente vuelve a su forma original cuando se presiona entre el pulgar y el índice. Cuando hay deshidratación celular, la piel tiene pobre turgencia, es lenta para recobrar su forma original. La movilidad de la piel está restringida en el edema y también la esclerodermia. Acá tenemos la semiotecnia de la turgencia de la piel. Se pellizca la piel con el dedo índice y pulgar. En la esclerodermia, la turgencia está disminuida. ¿Cómo se registra el examen de piel? Hay que escribir las características de todo el examen de la piel: color, pigmentación, higiene, lesiones, humedad, temperatura, textura, grosor, turgencia y movilidad. Si existen lesiones de la piel, aunque no pueda delimitarse si tienen significado patológico, deben describirse. Un ejemplo de registro o la redacción en historia clínica de examen de piel. Hay que poner de color blanco rosado o normocoloreada, tibia o normotérmica, seca, sin pliegue cutáneo prolongado cuando se pellizca, o normohídrica, lisa, de turgencia, elasticidad, grosor y movilidad normales, con buena higiene y sin lesiones. Ahora vamos a pasar a faneras, pelo y uñas. El pelo es una prolongación filiforme del epidermis. Tenemos el cuero cabelludo, las arcadas supraorbitales o cejas, bordes de los párpados o pestañas, los de la cara encima del labio superior, la barba, bigote, en axila pubis los pelos, en el cuerpo los vellos, y en el bebé se denomina lanugo o pelusa. Acá tenemos el cabello, las cejas, el bigote o barba. El examen de pelo comprende la inspección y palpación. Hay que ver la cantidad, distribución, implantación y calidad. Hay que tener en cuenta algunas características de los pelos en las diferentes etapas de la vida. Por ejemplo, en la infancia y la niñez, la tricogénesis primaria, existe el nacimiento, el cabello, las cejas, el lanugo pelusa y el infante. En la pubertad, la tricogénesis secundaria, y hay aparición de pelos en regiones hasta entonces desprovistas de ellos. La calidad y la cantidad de los pelos que ya existían cambian fundamentalmente. También en la adultez los pelos son abundantes y fuertes, el cabello son abundantes y fuertes, entradas en los ángulos superolaterales, sobre todo en los varones, la cara, cejas abundantes y gruesas, con barbas y bigotes. En el cuerpo hay que considerar los pelos abundantes, algo recios, y distribuyen sobre los hombros, el dorso y el pecho. Y en el pubis hay el monte de Apolo, donde hay compromisos de la región infraumbilical, a diferencia de la adultez de la mujer, donde se denomina el monte de Venus, donde está libre la región infraumbilical de vello. En la edad crítica, la calvicie se intensifica y progresa la barba y pelos del cuerpo. La calvicie se insinúa con entradas frontotemporales y la coronilla, y hay una regresión asexual. En la vejez, los pelos pierden vitalidad, se caen fácilmente, la calvicie se generaliza y la calvicie es cada vez más extensa. Con respecto al tipo constitucional, en el hombro puede haber hirsutismo, donde hay pelos recios y abundantes. Pensar en hipótesis diagnóstica de una constitución hipergenital, hipertiroidea, hipersuprarrenal e hiperhipofisaria. Y lampiñismo, es decir, pelos finos y menos abundantes. Hay todo lo contrario: constitución hipogenital, hipotiroidea, hiposuprarrenal e hipofisaria. Y en la mujer, hirsutismo con aspecto viril. Pensar en hipótesis diagnóstica de constitución hipersuprarrenal e hiperhipofisaria. Y lampiñismo, una tricogénesis femenina discretamente infantil, una
síndrome de ovario poliquístico o constitución hipovárica, hipotiroidismo, hiposuprarrenal e hipofisaria. Con respecto a la pelo también depende de la raza o grupo étnico. Los europeos, por ejemplo, nórdicos, el pelo es claro, más bien fino y no muy abundante. De la cuenca mediterránea, el pelo es oscuro, recio y abundante. Los africanos, su cabello es muy corto, negro y rizado, en forma de mota, y el cuerpo es más bien lampiño. Los asiáticos, el pelo es lacio, oscuro, discreto lampiñismo en el cuerpo y en la barba. Las razas autóctonas americanas, su cabello es recio, oscuro e indóciles, y el cuerpo y la barba son pobres en pelos, en general presentan un discreto lampiñismo. Con respecto a la evaluación semológica del pelo, hay que ver su cantidad, aumenta después de la pubertad y disminuye con la edad, su distribución de acuerdo al sexo, implantación, el pelo normal tiene buena implantación, el pelo que se cae con facilidad puede tener significado clínico. Hay que ver el color y pigmentación natural, si es negro, rubio, castaño, entrecano, canoso. El teñido también puede enmascarar las patologías. Hay que ver textura y grosor, si es ensortijado, crespo, lacio, grueso, fino, pelo quebradizo, puede tener significancia clínica. Con respecto a la higiene, poca higiene lo hace propenso a enfermedades de la piel. Un ejemplo de registro de evaluación de pelo, buena higiene de color y pigmentación, cantidad, textura y distribución normales, de acuerdo con su edad, sexo y raza. Con respecto a las uñas, son placas córneas del dorso de las falangetas de los dedos. Se forman debido a una especial queratinización de la piel de las mismas. Examina la uña con respecto a su forma, aspecto, resistencia, crecimiento y color. Variaciones fisiológicas según la edad, sexo y tipo constitucional de las uñas. Individuos, por ejemplo, de constitución asténica o longíneos, en particular los hipertiroideos, son de forma perfecta, brillante, de buen crecimiento, unos 3 milímetros por mes y resistentes, o sea, crecen rápidamente. En cambio, asténicos, en particular los hipotiroideos, las uñas son frágiles, delgadas, de crecimiento más lento y de forma no muy perfecta. Acá tenemos ciertas desviaciones de la normalidad. Se denomina platoniquia una uña plana, colinoniquia una uña cóncava en cuchara asociada a déficit de hierro, uña en vidrio de reloj, ángulo mayor que 160 grados, asociada a hipoxia tisular crónica, onicofagia, se come las uñas, onicorexis, uñas frágiles, onicomicosis, onicorraxis, líneas de Biot, grietas transversas, producidas por malnutrición, por severa enfermedad. Acá tenemos, por ejemplo, la onicomicosis. Tenemos acá la onicorrexis, la onicofagia, que se comen las uñas, uñas en vidrios de reloj o hipocrácticas o cóncavas, perdón, convexas. La colinoniquia, que es cóncavas o en cuchara. Platoniquia, planas. Tenemos la guía para el examen físico de uña. Hay que ver la forma y configuración. Su superficie dorsal ligeramente convexa. El espesor 0.3 a 0.65 milímetros. El ángulo de la base de la uña, interfaz piel-uña en 160 grados. Su color realmente rosado azulado. Y hay que también considerar el tiempo de llenado capilar, que normalmente es menos de 3 segundos. La uña normal crece alrededor de 0.5 milímetros por semana. Su color es rosado, la superficie es lisa, la consistencia elástica. La lúnula, de color es blanquecino, ocupa la quinta parte de su tamaño. Acá tenemos la técnica del tiempo de llenado capilar. Se aprieta la uña entre el pulgar y su índice, se presiona hasta que la uña se ponga pálida y cuando se suelte la presión aparecerá blanquecina. Hay que medir el lapso de tiempo en que la uña recobra su color basal. Normalmente es menos de segundos. Acá tenemos un ejemplo de registro de evaluación de uña. Forma, configuración, color, lesiones. El tiempo de llenado capilar también forma parte del examen del sistema cardiovascular, pero se debe explorar en este momento también. Y acá finalmente tenemos un modelo de registro del examen físico general de la piel. Hay que poner color, pigmentación, humedad, turgencia, temperatura, elasticidad, grosor, movilidad, higiene y lesiones.
Las mucosas, color y humedad, piel, color, pigmentación, distribución, cantidad, textura, grosor, implantación, higiene y uñas, su forma, configuración, color, tiempo de llenado capilar y si hay lesiones o no. Y eso es todo, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta, inquietud. Me parece que todo claro, doctor. No hay preguntas. Bueno, gracias por su atención. A usted, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.